para compartir experiencias, percepciones y una mirada a un fenómeno que cada día se complejiza más. O sea, cada día en virtud del desarrollo científico-tecnológico, esta área es una de las áreas que más cambios y más transformaciones ha mm, tenido en los últimos años, a punto de que ha sido necesario emitir declaraciones, hacer llamamientos, incluso la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha emitido más de un documento con el sentido de orientar, alinear y vamos a decir que hacer buenas políticas domésticas en función de la socialización de la ciencia y en este caso, en estos últimos años, en poder emplear con eticidad, con transparencia y con responsabilidad todas las diferentes formas de inteligencia artificial. O sea que estamos en algo que todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a hacer referencia, pudiéramos decir que es una verdad relativa, porque al paso de muy poco tiempo, de muy pocos días, ya va a ser cambiado, va a ser superado, va a ser transformado por otros acercamientos, por otras percepciones que también hayan en este caso. Yo le decía a mi hermano Frank, yo le decía el otro día, que me parecía muy bien, o sea, el hecho de que nosotros tuviéramos este enfoque, este nuevo enfoque de este curso, que ya lo hemos impartido en otros escenarios, para Chile, Ecuador, en otros escenarios hemos impartido este mismo curso. Pero decía que me parecía muy bueno este último, porque vamos a alternar, o sea, invitaciones que voy a hacer desde el lunes a determinadas problemáticas, a determinados ejercicios en relación a la escritura de ciencia y, bueno, socialización de la ciencia. El lunes yo les estaría hablando de, vamos a decir, de lo que dicen las buenas prácticas, de lo que dicen los más entendidos en esta temática y de la experiencia que yo he ido acumulando como, bueno, autor de artículos que también escribo y publico, como editor de revistas y como revisor de una buena cantidad de revistas, pero especialmente dos de ellas, dos de estas revistas eh, están iniciadas en la web de la ciencia. Y es impresionante los cambios en función, o sea, los cambios en las exigencias a partir de las nuevas potencialidades que se abren hoy, a partir de la revolución tecnológica que está viviendo la cultura contemporánea. Entonces, eso me parece muy, muy interesante que lo hagamos de esta manera, para que entonces el miércoles sea el día en el que ustedes puedan, bajo el cuidado y bajo la orientación de Frank, poder hacer entonces ejercicios y poder corroborar, poder profundizar y un tanto vivir y tener experiencias en ese sentido, tener vivencias en ese sentido, y que es el mejor modo de aprender, que es mediante la práctica en relación con sus trabajos mediados por gestores bibliográficos, mediados por o asistidos por distintas eh, formas de inteligencia artificial. Yo creo que va a ser muy productivo y ustedes van a tener más ganancias, más beneficios y mejores adquisiciones y más sólidas que cualquier otro curso que nosotros hayamos dado con antelación. Me parece eso muy bueno. Esa es una primera cosa. La segunda, que me parece también muy interesante, es el enfoque que era lo que le compartía Frank, que es el enfoque de ver esto asociado a una habilidad investigativa. O sea, yo ya llevamos tiempo impartiendo este curso y este curso no se puede ver como no, escribir artículos de manera aislada como un propósito aislado. Ese propósito forma parte de una concepción que tiene que tener la ciencia en la universidad contemporánea. Entonces,
La sesión de hoy, que como bien decía Fran, la sesión de hoy va a ser, digamos, la más sencilla, quizás sea un poco más corta porque es una sesión orientadora, introductoria de la problemática. ¿Qué estamos pensando? Bueno, yo pensaba que hoy era racional, era correcto que le dedicaran la sesión a contextualizar por dónde andamos en el mundo contemporáneo en relación a este tema, en relación a socialización de la ciencia, si es revista científica, escritura de artículos, en fin, por dónde andamos hoy en este mundo. Y hacer algunos ejercicios muy sencillos que al final se los voy a compartir. O sea, los voy a invitar al final un tanto a salir a vivenciar. Cuando hablamos de bases de datos, salir a vivenciar el hecho de cómo se trabaja con una base de datos. A vivenciar cómo trabajo con una revista. O sea, y verdaderamente queremos que ustedes se familiaricen con ese mundo de ustedes tener identificadas cuáles son las revistas propias. Yo estuve viendo la lista de todos los estudiantes que están matriculados y que bueno, y que los colegas del área de psicología que puedan ver las revistas que existen en ese mundo, porque los colegas, hay un médico, me parece un médico, excelentes revistas de medicina hay hoy, excelentes revistas, y las hay de muy diversos países. Es uno de los sectores de la ciencia que más atención le ha prestado a esta temática internacionalmente y que más ha aportado también en este sentido. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, por eso les decía hoy vamos a contextualizar y vamos a ubicar el tema y la significación del tema. Pues como si fuera una tesis doctoral, hoy vamos a hablar de la importancia, de la actualidad y la relevancia del tema. Y vamos a justificar el por qué es necesario trabajar en esta temática. En el lunes que viene nos vamos a estar refiriendo, vamos a decir que lo que pudiera ser el meollo del curso. El meollo del curso es que ustedes estén en condiciones y tengan las habilidades suficientes para escribir un artículo de investigación. O sea, para escribir un original de investigación que tiene una determinada estructura, que tiene un conjunto de requisitos, el discurso científico que tiene que tener ese artículo. Bueno, ustedes no, hoy nos vamos a familiarizar con revistas, con esos tipos de artículos. Bueno, ustedes van a poder escribir un artículo de esa naturaleza bajo nuestra orientación. Entonces, de ahí, por supuesto, vamos a ir avanzando en cada sección, en cada elemento de la estructura de ese tipo de artículo. Y ojalá y nos dé el tiempo para que entonces en la tercera sesión, entonces hablar del artículo de revisión teórica. También nos parece que sería muy bueno si nos da tiempo, vamos entonces en la tercera, porque en la tercera habitualmente nosotros le dedicamos el tiempo a hablar de, o sea, la escritura del artículo la dividimos en dos partes y dejamos un elemento que aparentemente es lo más sencillo, pero es también el corazón del artículo de investigación, que son los metadatos. Entonces dejamos para el último encuentro la escritura del metadato. Si vamos a decir que si utilizamos el tiempo racionalmente, podemos ver los metadatos y además hablar tanto de cómo se escribe una revisión, un artículo de revisión. Y también compartir con ustedes materiales, compartir con ustedes textos en este sentido. Esta sería, colega, y bueno, como ya también Fran les dijo y yo les reitero, cada una de estas sesiones de los lunes sería continuada con una sesión de trabajo del miércoles, una sesión práctica, una sesión de interacción, de trabajo colaborativo, de profundización y de poder verificar, confrontar, corroborar aquellos elementos que en el orden teórico, en el orden metodológico, nosotros les presentamos en la sesión del lunes. Esa es la idea en que nosotros vamos a trabajar. Bueno, nosotros tenemos ya un conjunto de materiales, el curso ha ido desarrollando un conjunto de materiales, Frank, que siempre se los facilitamos, e igual que al finalizar la sesión,
además de la grabación de la misma, ustedes, o sea, disponen también de esta presentación, porque esta presentación, como ustedes podrán ver, tiene muchos enlaces, o sea, tiene temas y en esos temas se alude a sitios web y les ponemos el enlace para que ustedes puedan por sí mismos acceder, profundizar, trabajar y poder seguir avanzando por sí mismo en el trabajo en el tema. O sea que siempre les vamos a estar compartiendo la presentación en PowerPoint que utilizamos y le vamos a estar compartiendo además un conjunto de textos. No mucho, porque queremos también este módulo desarrollen ustedes, como es también la filosofía del diplomado, de desarrollar la autonomía, que es una habilidad desde el punto de vista investigativo importante, tener la autonomía en el pensamiento para la búsqueda, para la clasificación, para el procesamiento y para la elaboración de la información. Esa sería la situación, colega. Entonces, yo les voy a compartir la presentación que elaboramos y a partir de ahí, entonces yo les iría haciendo los comentarios lógicos, ¿no? En la actividad de hoy. Entonces, bueno, ahí lo podemos ver. Para nosotros, el propósito de esta actividad, por supuesto, es contribuir al desarrollo de la cultura científica. O sea, y digo cultura científica porque es una categoría mucho más general en la que está incluida la socialización de la ciencia. O sea, y socialización de la ciencia es que ustedes escriban una ponencia y la presenten en un evento. Socialización de la ciencia es que ustedes participen de un debate científico en alguien que impartió una conferencia y al final se hicieron preguntas y hubo intercambio entre el autor, entre los colegas asistentes. Bueno, participar en un debate científico forma parte de la cultura científica que tiene que tener un profesional contemporáneo. Y por supuesto, como lo señalamos ahí, la escritura científica y por supuesto el manejo, como ustedes lo pueden ver, de bases de datos, de revistas científicas, es muy importante. Entonces, y que puedan ustedes, a partir del trabajo que van a hacer el próximo miércoles, que ustedes puedan aquilatar dentro de la revista, ustedes tengan las herramientas para evaluar las mismas. O sea, cuando entramos y consultamos y trabajamos con una revista que tiene un buen impacto, está bien rankeada, ¿no? A nivel internacional. O sea, son términos importantes. Bueno, ustedes van el miércoles a corroborar esto que yo les estoy diciendo. Y entonces, por supuesto, la escritura de artículos, o sea, escribir el artículo y publicar. Esos son elementos importantes que nosotros vamos a estar trabajando en el curso y en el ejercicio con el que nos comprometemos. Entonces, por supuesto, esta es vamos a decir que la agenda de trabajo, ¿no? La gestión de la publicación científica, la escritura del artículo, por aquí empezamos, y eso es lo que vamos a estar hablando, la escritura del artículo científico, las normas principales, la escritura del artículo de investigación, su parte, su estructura, su lógica, y como les decía, el discurso que tiene que tener desde el punto de vista científico este artículo o este tipo de artículo. Tiene que tener una coherencia y una articulación muy clara y con mucha coherencia. Y por supuesto, la referenciación bibliográfica, que va a ser, se los prometo, uno de los aprendizajes más interesantes, porque es donde más Frank les va a poder ayudar con el asunto de que ustedes logren una familiaridad y una preparación suficiente con el trabajo de las diferentes formas de inteligencia artificial que Fran la tiene clasificada, tiene catalogada, en las que les pueden ser útiles para cada una de las cosas que ustedes van a trabajar. Y bueno, quizás al final nos dé tiempo a compartir, digamos, algunos criterios, algunos consejos generales ya para en una sesión de cierre de curso. Esta sería la idea, colega. Entonces, por ahí empezamos en la gestión de la publicación científica y, por supuesto, también la escritura del
artículos científicos. ¿Por dónde empezamos entonces? Bueno, mire, yo aquí le llamé a esto lo que nos impone o lo que nos enseña la lógica de la ciencia. La lógica de la ciencia nos está continuamente, colegas, señalando, o sea, nos está mostrando que para que una institución sea renombrada, tenga mayor reconocimiento social, una institución, hablo de una institución universitaria, esa institución universitaria tiene que tener una potente organización, concepción de la ciencia. Entonces, con esa potente concepción y organización y planificación de la ciencia, por supuesto que el corazón de esa ciencia va a estar en los procesos investigativos. A mí siempre me gusta explicar que en cualquier, las visiones contemporáneas más interesantes en este sentido y que tienen mayor repercusión en el mundo son las que sitúan a la función sustantiva de la investigación en la universidad como una función central. A ver, si nosotros situamos como la función central a la investigación, pues entenderíamos de esta manera: si no se investiga, no se actualiza, no se renuevan las prácticas docentes. O sea, ¿de dónde sale la renovación del currículum? De la investigación. ¿De dónde sale cualquier innovación que pueda haber en las diferentes esferas y formas que adquiere la actividad en una universidad? Aquí sale también de la investigación, no sale de la improvisación, no puede salir de la intuición de sus dirigentes. Si sale de la improvisación y sale de la intuición de sus dirigentes, el tiempo nos dirá al cabo de los meses que se equivocaron. Tiene que salir de ciencia constituida, de ciencia que ha sido probada con evidencia empírica, con aplicación de métodos, con resultados. Entonces, la propia extensión universitaria, en llevar un resultado, en llevar una innovación o a un sector productivo o a un servicio social o a un servicio del tipo que sea en una comunidad, requiere que esto previamente haya sido probado desde la ciencia. Usted no se va a parecer, digamos, a un agrónomo, o sea, una universidad que tenga una carrera de agronomía, y le va a sugerir a un grupo de campesinos o una organización campesina una nueva forma de cultivo, si esa forma que le está sugiriendo solamente la leyó un libro. No, tiene que haber habido un proceso de investigación y un proceso probatorio de la metodología, de la innovación que le está proponiendo. Y esa forma de vincular la universidad con la sociedad va a tener siempre en la base, va a tener la investigación. Ahora, la investigación tiene, vamos a decir que es un proceso amplio, es un proceso de concebir un problema, es un proceso de trabajar en argumentaciones, en actualización teórica del tema, y es un proceso de diagnosticar, saber cómo se manifiesta el problema. Hay que tener un elemento propositivo, hay que introducir una variable nueva, una variable y modelar las relaciones que van a tener los elementos que conforman esa variable con todo el contexto de relaciones. Hay que evaluar eso, hay que tener una evaluación muy rigurosa del impacto que se tiene. Entonces, con todo eso nosotros tenemos, vamos a decir, que el material suficiente para publicar un artículo. Y ahí es por donde estamos hablando de esta relación que ustedes están viendo en esta lámina. Tenemos investigación, esa investigación da resultados. Los resultados toman diferentes vías, pero van a la vía de la innovación en la extensión, en la vida universitaria y en la formación docente. En la formación, en los procesos de formación, tanto va a pregrado como a posgrado. O sea, no podríamos estar haciendo una actividad de esta naturaleza si esta actividad no está sustentada en un proceso investigativo. Esa es la concepción o la convicción que es de la cual debemos partir para entender esto. Entonces, cuando nosotros relacionamos todo esto,
Cuando nosotros relacionamos la relación, o sea, perdón, cuando nosotros relacionamos o encadenamos la investigación, resultados de innovación, tenemos desarrollo. Entonces, cuando hemos logrado una determinada transformación, entonces es que los colectivos de investigación, de investigadores, requieren socializar esto. Es una necesidad del mundo contemporáneo, porque hay un precepto que lo he leído muchas veces y se le atribuye a muy diversas personas que lo hayan dicho, pero lo cierto, no importa quién lo haya dicho, el hecho es que ciencia que no se ve en el mundo contemporáneo no existe. Ya esa historia de que escribí y no encuentro dónde publicarlo, no existe. Que nadie la diga, que eso no es posible. Sobran los lugares donde publicar. O sea que estamos hablando de que hoy forma parte de la lógica del trabajo de la ciencia contemporánea el investigar, obtener resultados, innovar y socializar. O sea, y podemos socializar distintas etapas del desarrollo de una investigación. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes y a las personas que soy tutor de ellos, cuando nosotros arrancamos en una tesis, usted puede escribir 4 artículos. Usted es una tesis, puede escribir perfectamente 4 artículos. Un artículo de revisión teórica, eso perfecto, mientras usted arma su marco teórico referencial. Un artículo el otro artículo sale del diagnóstico que usted hizo. O sea, los métodos que aplicó, el procedimiento metodológico que llevó a cabo para hacer una evaluación de la problemática y que esa evaluación de la problemática sea lo más cercana posible a la realidad. O sea, que sea objetiva, que sea transparente. Esos son elementos muy importantes en ese sentido. Usted puede escribir un tercer artículo de un resultado que usted está proponiendo. Bueno, ese resultado que usted está proponiendo, usted tiene que tener vías también desde el punto de vista científico para su validación. Primero, para la manera en que lo ha constituido. Y segundo, el otro artículo estaría relacionado con la validación de ese resultado. ¿Cómo lo evaluó? Lo aplicó a la práctica, se lo presentó a un grupo de expertos. ¿Cómo usted lo evaluó? Entonces, de ahí pudiera salir un cuarto artículo. O sea que cuando uno ve a veces los procesos de formación doctoral y procesos de maestría de personas que realmente no han logrado publicar, no, realmente usted no ha tenido una concepción clara, no ha tenido una orientación clara y no ha trabajado consecuentemente con eso. Entonces, eso o de ahí, de ese proceso de socialización, emana la publicación de artículos científicos, estimados colegas. Esa es la lógica de la que nosotros partimos y de la que tenemos que estar claros. Entonces, ahora vamos a ver cómo esto tiene que estar. Yo quiero que ustedes mostrarles cómo esto tiene que estar en la lógica de trabajo de la institución universitaria. Cómo la institución universitaria tiene que tener entre sus líneas directrices, entre sus políticas internas, tiene que tener la escritura de artículos científicos, la publicación de artículos científicos. Hoy muchísimas universidades, incluso en América Latina, dedican dinero a sustentar, a financiar proyectos de investigación, la escritura de artículos y a financiar también una forma de, digamos, de incentivo al docente que lo haya logrado, sobre todo si el artículo lo situó en la corriente principal de la ciencia. Hay muchas universidades hoy en América Latina que tienen esa práctica para lograr eso, pero dedican dinero a eso porque es importante para la universidad. En breves minutos les explico por qué es importante para la universidad hacer esto como una práctica ya reconocida y estandarizada. Ahora, ¿por qué? Ya llegamos al momento de decir por qué es necesario publicar artículos científicos. Bueno, ahí yo les puse 2 razones en el orden, una en el orden personal y otra en el orden social. Y más adelante les voy a explicar una, vamos a decir, de carácter institucional. Ajá. O sea que estaríamos hablando de 3 razones en este sentido. Entonces, en el orden personal, colega, muy sencillamente, porque es un objetivo, o sea, esto se alinea con objetivos individuales de formación, desarrollo y desempeño profesional. Sencillamente yo lo veo de esa manera. O sea, usted necesita escribir un artículo
porque está haciendo un doctorado, está haciendo una maestría, necesita consolidar esta habilidad, porque he escuchado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, he escuchado que la gente dice, oh, imagínate, me pusieron a escribir un artículo, me están pidiendo 3 artículos a esta altura. Entonces, ¿para qué yo tengo que escribir 3 artículos? Usted tiene que escribir 3 artículos porque es la manera de que usted, como profesional, como titulado de este programa, debe mostrar que tiene la habilidad y la habilidad investigativa para hacerlo. Porque usted después va a ser tutor de otra persona que tiene que orientar ese proceso. Esa es una de las razones. La otra razón es que se forma para que usted, mediante su desempeño, pueda contribuir en la comunidad universitaria a sus colegas, a sus estudiantes, a desarrollar esa habilidad y a desarrollar esos conocimientos. Por eso usted tiene que escribir un artículo. Es un aprendizaje, es una expresión de desarrollo profesional y es una forma de adquirir experiencia, conocimiento, valores, convicciones y practicar también, ¿por qué no?, la responsabilidad y la ética a la hora de que usted escriba un artículo. Son todas adquisiciones esenciales las que se obtienen de ese proceso en el orden individual, en el trabajo científico, en cualquier lugar donde usted se desempeñe. Ahora, en el orden social, como ya yo les decía, o sea, hace un minuto, ciencia que no se ve no existe. Entonces, a veces las personas tienen un artículo en la mano y lo creen insuficiente. Dice, bueno, ¿usted cree que con esto lo publique? Claro que lo publican. ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Desde que arrancaron los pensadores en las civilizaciones antiguas a hacer los primeros aportes en este sentido. ¿Cuáles fueron? Vamos a decir que la relevancia de esos aportes. Bueno, esos aportes fueron muy sencillos. Usted lo mira y a mirar de los años. A veces un nombre se ha hecho ilustre en la cultura de la humanidad, en la historia de la ciencia, por un elemento pequeño, otros pocos aportes muy sustanciales, o aportes realmente relevantes. Pero en todos los casos, la ciencia se soporta sobre pequeños aportes, granitos de arena que ha puesto cada ser humano y cada individualidad desde su esfera y de sus campos de saber. Entonces, por eso es importante publicar, porque usted solamente no está acreditando su saber, usted está conservando, usted está acumulando un saber que le va a ser útil a los que vengan detrás. Por eso, cuando usted escribe una tesis, le parece que está haciendo una labor muy reiterativa y está apegándose a una estructura que es un tanto mecánica. Bueno, lo podemos entender como una cosa mecánica o lo podemos mal entender como una cosa mecánica si no estamos claros de cuál es la lógica que encierra todo este proceso. Bueno, la lógica es que usted tiene que mostrar de qué aporte relevante usted se ha valido, de qué usted ha aprendido, qué le ha servido, los aportes relevantes que han habido antes que usted, ni que están reconocidos en la cultura del tema en que usted trabaja, para sobre esa base, entonces usted proponer un elemento nuevo, una transformación que pueda tener la cualidad de ser novedoso, que es muy importante en la ciencia. Para tener la cualidad de ser novedoso, demostrar algo que es novedoso, tiene que contrastarlo siempre con los aportes y con los avances que ha existido, que existen y se reconocen hasta su momento. Entonces, por eso es muy importante que se escriba, se reconozca, se evalúe y se socialice. Y eso es lo que entonces va a formar parte de una comunidad científica, en donde ya forma parte, porque si no, este autor, vamos a decir que trabajó convenientemente el criterio, el concepto de inclusión. Y lo trabajó en la escuela de lenguas autóctonas en tal región. Ah, bueno, miren, es muy importante. Ese señor dio ese aporte en ese lugar. Entonces, por ahí y de esa manera, o con este ejemplo y de esa manera, es que se sustenta, se desarrolla y se cimenta el camino de la ciencia, con esas aportaciones. Ahora les quiero mostrar, en esta lámina, les quiero mostrar otra razón. Esta es una razón que le llamé, que era una razón institucional. ¿Por qué esto tiene una relevancia en el orden institucional? Bueno, miren, los sistemas
Así yo le llamé los 7. Aquí yo le hice una lista. Aquí le hice una lista de algunos de los más importantes sistemas de evaluación de la calidad en el mundo. O sea, calidad de la educación superior en el mundo. Ahí me busqué unos cuantos. Y tomé de ejemplo el que está resaltado en negrita. Es quizás uno que es de los 3 o 4 más importantes que hay en el mundo. Es el que se conoce así por esa sigla, D. Y todas las universidades quieren pertenecer y quieren estar o tener un lugar en ese ranking, porque ese ranking es a nivel mundial, en donde hoy, dicho sea de paso, está liderado por universidades norteamericanas y emergen las universidades chinas. Emergen las universidades chinas con un potencial extraordinario. Y dicho sea de paso, menciono lo de las universidades chinas, no para agregar una novedad, que cambio, bueno, aparecen las universidades de China porque las universidades de China, entre otras cosas, son las que en este tema le han prestado más atención. Y son los chinos los que están aportando por escritura de ciencia y por socializar la ciencia y por los autores de sus universidades aparezcan en las revistas de ciencia más importantes del mundo entero. Y hoy ya China ha sobrepasado en este aspecto a muchas de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Entonces, hay que tener, que es a donde quiero llegar, políticas universitarias que impulsen esto, que reconozcan esto y que reconozcan la significación que tiene el hecho de que su claustro esté convenientemente formado, preparado y que tenga las habilidades, los conocimientos teóricos y los elementos procedimentales necesarios para hacer ciencia y socializar lo más relevante de la misma. ¿Dónde? En los principales canales que tiene la ciencia en el mundo y que están reconocidas en este sentido. Esa es la lógica. Entonces, les dije que fíjense ustedes que este sistema de evaluación, el D, evalúa casi 1.400 universidades. No son cualquiera, son universidades de investigación. Son las universidades más relevantes que hay en el mundo. Las universidades que tienen mayor fortaleza en la función sustantiva de la de investigación son las más importantes del mundo. Lo pueden buscar, luego se lo pueden preguntar a inteligencia artificial si quieren, pueden buscar. Y bueno, vean ustedes, reúnen 92 países, pero ahí están las universidades norteamericanas, las chinas. De nuestra parte, de esta parte de acá, del mundo, de nuestra región, las universidades brasileñas son indiscutiblemente las mejores en este campo. Algunas de Chile, la UNAM, el TEC de Monterrey, esas son de nuestra área, algunas de Colombia son las más importantes de toda América Latina y que van a aparecer, o sea, son las que aparecen dentro de las primeras 100, de las primeras 500. Esos son los rankings que se hacen hoy en el mundo. Pero quiero que tengan claro de que dentro de esos, de las variables que se evalúan, la internacionalización, la socialización de la ciencia, los patentes desde el punto de vista investigativo y la escritura de artículos científicos y que esos artículos científicos aparezcan en la corriente principal de la ciencia son muy importantes. Yo, y la otra cosa, por supuesto, las universidades pagan, además de lo que les dije hace un rato, que pagan la investigación, o sea, brindan dinero para el desarrollo de proyectos de investigación e incentivan el hecho de que sus profesores publiquen artículos científicos. Además de eso, es un elemento importante que dedican muchas de ellas dinero a pagar o a una especie de acceso anual a la corriente principal de la ciencia. O sea, el acceso a la cuenta de la ciencia, usted en el orden individual no lo puede pagar. O sea, lo paga su universidad. Usted cuando entra ve que su universidad tiene una cuenta y entonces dijo que Eric y Rocío, que Fran, en fin, puede, que son de esta universidad, acceder porque le dan una cuenta porque la universidad lo pagó. O sea, todo esto pasa
en muchas de las ocasiones por el, vamos a decir, que haya un presupuesto dedicado a divulgar ciencia, publicar, o sea, hacer ciencia y divulgar los resultados más relevantes de la ciencia. Por eso, publicar artículos científicos, reitero, es un interés institucional, constituye un interés institucional. Y bueno, fíjense si hay un interés institucional que en muchos lugares, estos rankings tienen dentro de los elementos que evalúan. Bueno, Juan, miembros de su claustro han obtenido premios Nobel en cualquier especialidad, en química, en medicina, en literatura. ¿Cuántos han obtenido premios Nobel? ¿Quién obtiene un premio Nobel? El que tiene el premio Nobel es que es un investigador notorio. Revisen lo que ha pasado. Todo el investigador, desde el más modesto hasta el de mayor renombre, no sé, ha publicado en revistas científicas. Einstein, cuando no era aún conocido, comenzó a explicar, escribiendo, ¿no? Las primeras concesiones que tuvo sobre la relatividad las escribió para revistas científicas de su tiempo. Y hay anécdotas interesantísimas sobre ese tema que no nos da tiempo, y además nos sacarían del tema en compartir con ustedes. Pero esa es la idea, colega. Esa es la idea. Los selectivos, que son esos y la manera en que se aprecia hoy el desarrollo de la ciencia y especialmente dentro del rubro de la socialización de la ciencia, escribir y publicar artículos científicos en las principales revistas de la corriente principal de la ciencia. Entonces, bueno, miren, estos son unos datos que quise traer. Que quise traerle para que ustedes vean esto. En los últimos 100 años, la producción científica, miren aquí cómo ha aumentado exponencialmente. Los matemáticos saben lo que significa el concepto exponencial, o sea, va creciendo sin límites en este sentido. Ahora, en el año 1920 se estimaba que había unas 300.000 publicaciones científicas y en el 2020, vean cuánto aumentó. ¿Cuánto? Ya estamos hablando de millones. Hablamos de millones. Entonces, esto es importante que nosotros lo veamos. O sea, la cantidad de artículos, la cantidad de medios que hoy se nos presentan y que tenemos a nuestro alcance para hacer ciencia y publicar trabajos en este sentido. O sea que dice aquí que es un cálculo que 10.000% es el crecimiento que ha tenido el número de las publicaciones en los últimos 100 años. O sea, creo que es significativo y que lo tenemos que tener. Si no crece, si esto no creciera tanto, pues porque no habría que decir, no tendríamos resultados que publicar y no hubieran profesionales dedicados y afanados en que la gente conozca lo que se publica. Y hay un elemento más que no lo tengo escrito aquí, pero también se lo quiero compartir. ¿Por qué es necesario publicar? Porque es necesario avalar lo que usted está haciendo. Hoy cualquier publicación científica se basa, ustedes lo van a comprobar el miércoles, ustedes van a comprobar esto. Cuando ustedes entran a una revista en el acerca de, vayan a buscar el modo en que se evalúan los artículos. Y hay diferentes modos de evaluación y te van a decir que doble el par de a doble ciego o de simple ciego o abierto. O sea, fíjense que son 3 categorías. Pero la cuestión es que siempre van a haber 2 expertos en el tema que usted los conozca o no los conozca, le van a evaluar su trabajo. Y la revista prestó mucho trabajo, prestó mucha atención y le dedicó trabajo a buscar personalidades relevantes en ese tema para que sean ellos los que le revisen su artículo. O sea, que el primer paso de autenticar y de validar que lo que se está publicando es cierto, es verdadero, es sólido y está haciendo un aporte a la ciencia, es la revista. O sea, por eso es una de las razones también por las que hay que publicar, porque se le está dando un grado de autenticidad, es un grado de perfeccionamiento, porque es muy raro que un artículo se publique a la primera así, no funciona así. Generalmente esos expertos le van a hacer al autor recomendaciones
Y esas recomendaciones son conducentes a que usted no sé, revele una nueva relación, añada un nuevo dato, eh, aplique alguna otra cosa, deje claro algo que no quedó explícitamente en el artículo. Pero ese proceso va a contribuir al mejoramiento del artículo y va a contribuir también a la percepción que el autor va a tener sobre el tema. Por eso también es importante escribir un artículo y publicar un artículo científico, porque usted está entrando en un círculo, usted está entrando espacio, en un espacio que se llama comunidad científica profesional, en la que usted se va a relacionar como un igual con todos los demás. Eso, y hay otras formas, pero hoy vamos a hablar estamos hablando de esta, de cómo entonces la evaluación del artículo que usted escribió le va a propiciar entonces un proceso de perfeccionamiento en todo sentido. Entonces, lo que les puse aquí, o sea, esta sería la lógica. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué cosa es lo primero? Bueno, empezamos entonces por lo primero. Si usted va a publicar un artículo, lo primero que tiene que tener es resultado de investigación. Muy claro. Quien no investigue no puede publicar. ¿Qué es lo que va a publicar? Un refrito. Algo que copió de otro lugar y lo trasladó para algo que le va a proponer a una tercera y cuarta personas. No tiene sentido. Porque entonces esos que lo van a leer se van a dar cuenta de que no tiene relevancia, de que no tiene novedad y que no hace ningún aporte y se lo van a rechazar. Entonces, primera cosa importante es tener un resultado investigativo, algo original, algo propio, algo hecho por usted, en donde, para que sea considerado como una experiencia científica, tiene que haber algo que se llame, yo apliqué el método científico. O sea, cuando digo método científico me estoy refiriendo a lo genéricamente. Si ustedes ahora lo ponen ahí en un buscador en Google y le preguntan a cualquier inteligencia artificial qué cosa es método científico. Bueno, es genéricamente todo lo que engloba y todo lo que integra la concepción de la ciencia, la aplicación consecuente, consciente, sistemática y sistémica de métodos, técnicas, instrumentos científicos con un propósito dado para evaluar una problemática y para obtener un resultado. En donde va a haber un conocimiento, en donde va a haber una tecnología, donde va a haber un nuevo elemento que se revele como resultado de la aplicación de ese método. Entonces, primero, ¿por dónde empezamos? Por tener un resultado de investigación. Si no hay un resultado de investigación, no escribimos artículos. Insisto en eso, es muy importante que tengamos esa claridad. Y mucho más hoy que hay, independientemente que hay herramientas. Fran se las va a mostrar y van a trabajar con eso. Hay herramientas que le acortan los tiempos de una manera asombrosa. En lo que antes nosotros nos demorábamos meses revisando el catálogo de la ficha de una biblioteca, habíamos una gavetica y empezábamos a buscar. No, eso demoraba meses, podía demorar años en revisar una biblioteca, revisar una colección en un archivo. Eso demoraba muchísimo. No, eso hoy se hace en 10, 30 segundos. 10 o 30 segundos eso se hace. Bueno, entonces, ese proceso nosotros tenemos que tener claro que nos agiliza mucho el proceso investigativo, pero hay que hacer el proceso investigativo y tiene que ser hecho por nosotros, independientemente de que esté mediado, que esté asistido, que que estemos siendo socorridos por la tecnología, si nosotros utilizándola correctamente, pero hay que hacer una investigación y la hace el humano, la hace el ser humano, la hace el profesional, con una concepción de trabajo, con etapas, con resultados, con un proceso claro en ese sentido. Entonces, reitero, colega, ustedes están por supuesto un diplomado, están en un proceso de superación de exigencia irresponsable, entonces deben tener un artículo o deben tener un resultado investigativo. Ese es lo primero que tienen que tener en la mano porque ese es el insumo para escribir
el artículo con el que vamos a empezar y con el que vamos a trabajar. Segundo, y es el ejercicio sobre, a partir de ahora, de lo que vamos a estar hablando. Y todo esto va a formar parte del ejercicio del miércoles. Seleccionar dónde publicar. Entonces, eso también tiene sus peculiaridades y sabemos o debemos saber y vamos a entrenar cómo hacemos esa parte. Esa es el ejercicio de que tenemos pensado para esta ocasión, colega. Entonces, a partir de ahí, o sea, me gustaría también hacer referencia en que es muy importante, siempre y hoy mucho más, en donde usted va a tener en sus manos muchos resultados anteriores en que se asemejan, en que a usted se les parece, se les da la idea, le tiene la percepción de que es parecido a lo que quieren hacer, etcétera. Tiene que tener una conducta profesionalmente responsable, transparente y sólidamente ética de tratamiento de todos los resultados que se han publicado antes que usted. Entonces, yo diría que un elemento importante en este sentido es la responsabilidad de los autores para sustentar, para defender la originalidad, la atribución de autorías, la autenticidad del resultado. Esto es muy importante en este sentido, porque ya este es otro elemento que nos lo dice la información que tenemos y las cosas y las fuentes que hemos consultado. El área del mundo en donde más plagio se comete, en donde más se violenta la ética más elemental de la investigación es en América Latina. O sea, por eso ha sido importante, entonces, o es importante que en muchas universidades se han comprado eh, aplicaciones antiplagio que evalúan y lo que hacen estas aplicaciones sencillamente es mostrar los niveles de o sea, de coincidencia en lo que usted escribió y con lo que ya está escrito, incluso hecho por usted mismo. Pero muestra los niveles de coincidencia y hay una política de las revistas, en este caso, de que, bueno, si coincide más del 35% en adelante, ya el artículo se rechaza. En fin, hay posturas en este sentido. Por eso, el tener una responsabilidad clara de qué es lo que estoy escribiendo, cómo lo estoy escribiendo y la originalidad y la autenticidad de lo que estoy haciendo, eso es muy importante. Es muy importante el seguimiento de esa ética dentro del proceso investigativo. Y el otro elemento es la reproductividad. Precisamente estaba viendo para otro curso que estoy preparando, estaba viendo el otro día cuántas investigaciones se han publicado y se han hecho y a la hora de mostrar su autenticidad han resultado cuestionadas, no han resistido una revisión, no han resistido un arbitraje porque no tienen elementos claros y no tienen elementos que cumplan con esto que yo les he puesto aquí en la esquina inferior izquierda. No tienen la reproductividad. ¿Qué quiere decir la reproductividad? Esto se ve, o sea, donde mejor se ve, y de eso vamos a estar hablando el próximo lunes, en la sección de los métodos. O sea, usted a la hora de escribir el artículo tiene que describir el procedimiento metodológico que ha seguido. Lo tiene que describir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que otros que vengan detrás de usted puedan hacer lo mismo que usted hizo. Y en otras condiciones contextuales pueda llegar al mismo resultado que usted llegó. Entonces, por eso, describir muy bien la experiencia investigativa que usted ha estado protagonizando, que ha estado liderando, es muy importante. O sea, decir, yo me acogí a un enfoque investigativo de carácter mixto. Entonces, trabajamos con una muestra de tantos profesores que fueron seleccionados de manera aleatoria de una población de tantas personas. Garantizan su representatividad mediante este software que le aplicamos, hicimos un pilotaje, en fin, le aplicamos entonces a los instrumentos que elaboramos una evaluación de expertos. Entonces, le mostramos cómo los expertos nos ayudaron a perfeccionar los instrumentos. Fíjense cuántos elementos desde el punto de vista metodológico estoy explicando y aún no hemos llegado a mostrar el resultado.
A eso es lo que digo de reproductividad. Y al final, estos son los instrumentos. Y utilizamos estos instrumentos a los cuales se les aplicó el alfa de Cronbach y el punto el coeficiente que nos dio fue de 0,85. Bueno, esto es confiable totalmente. Entonces, otro colega que viene detrás de usted puede citarlo y puede decir, bueno, en la investigación que hizo Frank Vázquez utilizó una escala valorativa para medir la autogestión, o sea, la gestión del conocimiento en la formación médica. Entonces, yo vengo detrás y digo, no, yo voy a escribir voy a optar por utilizar esa misma escala valorativa porque ya está aprobada, o sea, se probó, los expertos la evaluaron, se le aplicó después una evaluación mediante un coeficiente estadístico, entonces dio buenos resultados, ya no tengo que hacer otra, utilizo esa misma. Entonces, ese es el criterio de reproductividad que siempre tenemos que velar para lograr entonces transparencia, objetividad y siempre ser, estimados colegas, honestos con los resultados que estamos mostrando, lo que estamos nosotros vivenciando. Entonces, por ahí va la idea. Entonces, bueno, por supuesto, aquí yo les estoy mostrando algunos elementos para que ustedes simplemente los tengan en cuenta. No nos vamos a detener, nos vamos a hacer mucho énfasis en esto. O sea, simplemente que tengan en cuenta todas las problemáticas que pueden ser en un momento determinado expresivas de la distanciamiento necesario que tiene que ver con la ética. O sea, la cercanía a la ética es violentada. Cuando esa cercanía es violentada, se rompe, entonces es mediante estas expresiones que les he mostrado aquí, conflictos de interés entre los autores, o sea, que dicen, no, no, pero este que se puso de primero, no, este no fue el que más aportó. No soy yo, mira eso, me pusieron al final, entonces se llama un lío. Por eso en los artículos ustedes van a ver que algo que hay que certificar, algo que hay que certificar es que no hay conflicto de interés entre los autores, para que no se nos dé un fenómeno de esta naturaleza. Autoría inmerecida, hay muchas formas de autoría inmerecida. Desde el tutor que quiso que lo pusieran y no dijo o no aportó una palabra, hasta alguien que está por detrás o sea, que con intereses específicos en este asunto no trabajó y bueno, se impuso en la autoría en este sentido. El plagio, que ya lo mencioné, el autoplagio, asimismo suyo, con trabajos anteriores. Si ayer estuve viendo un experto que hablaba de lo pernicioso que resulta a veces la creencia. O sea, el hecho de que puede estar convencido de algo, usted puede estar convencido de algo, pero está equivocado. Podemos estar convencidos de algo, pero de manera equivocada. Y las investigaciones se realizan para respetar los datos. Y si los datos que se arrojaron fueron esos, quizás pudiéramos hacer una repetición de aplicar los métodos en otra muestra. Pero lo que nosotros no tenemos nunca derecho es a cambiar, es a alterar un dato porque este cambio, y si lo pongo así, demuestro mejor lo que yo quiero insistir. No funciona así. La ciencia tiene un rigor y una lógica. Y tiene que, para ser objetiva, respetar lo que salió. Y no se fabrica, ni se cambia, ni se manipula, nada para satisfacer a nadie. Porque puede ser que entonces el que nos dio el dinero para hacer la investigación quiere insistir y diga, pero es importante que mostremos estas cosas. Entonces, imagínense. Entonces ahí, esos son los conflictos de interés en que se pueden dar en la investigación. Y esto que yo les puse de sometimiento en paralelo, para irnos, en fin, esto es una práctica negativa e irrespetuosa. Ustedes van a ver, lo van a ver el miércoles, que muchas revistas en la pauta para autores le dicen que a la hora de que usted postule un artículo es importante que no esté siendo evaluado en ese momento por otras revistas. ¿Por qué? Porque es el respeto a esa revista, a sus editores, a los expertos que la van a revisar. Es horas de vida, tiempo de trabajo que le están dedicando a revisar lo suyo. Entonces es como para decir, no, no me interesa el tuyo y ahora me voy con aquella. No funciona esto así. Hay que esperar y hasta tanto usted no tenga los resultados evaluativos de una revista, no se puede presentar.
o no puede postular su artículo en otra. Entonces, estas son, colegas, elementos que, bueno, aquí ya amplío más en esto, aquí vienen otros elementos sobre este mismo particular. Y bueno, las buenas prácticas están dadas en este sentido. Aquí, o sea, siempre las revistas, cuando ustedes la entren, o sea, les estoy mostrando esto porque estos son documentos y cosas que ustedes van a ver en miércoles. O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué importancia tiene? Y la importancia es que hoy se le presta mucha atención al problema de la ética, al problema de autenticidad, al problema de la relevancia de los resultados. La UNESCO ha insistido mucho en eso. Entonces hay documentación legal de carácter internacional y hay documentación legal que genera cada revista. Entonces, hay, por ejemplo, fíjense lo que yo les he ido anotando aquí. O sea, les estoy anotando, aquí se los estoy poniendo. O sea, por ejemplo, uno de los más importantes, este que se llama, o así las COPI, o sea, que es el Comité on Publication Ethics. Entonces, estas personas se han dedicado vamos a decir, que a normar, a regir como un código de ética que cumplen los autores, un código de ética que cumplen los editores y un código de ética que cumplen los revisores. Cada uno tiene ahí normado cuál es dentro del rango del buen comportamiento lo que deben hacer en su desempeño en correspondencia con su rol. Está normado de esa manera. Y bueno, entonces les puse la URL para que ustedes, si tienen alguna duda, vean la fuente matriz de dónde sale todo eso. Y un documento muy interesante que la UNESCO publicó y se los di al inicio, relacionado con la inteligencia artificial. Cómo se utiliza la inteligencia artificial en el asunto de, o sea, utilizarla con ética, con responsabilidad, en investigación, en docencia, en publicación científica. Ahí está el documento de la UNESCO. Ustedes lo pueden acceder a él mediante ese link que ahí les sitúe, estimados colegas. Entonces, bueno, por supuesto, siempre la mejor manera de que nosotros podamos superar y no toda esta problemática y no ser nuestro trabajo vulnerable en este sentido, hacer un buen proceso de investigación, hacer una escritura responsable de lo que estamos, de nuestra experiencia y cumplir todos los códigos que nos señale la revista. Por eso es importante que ustedes el miércoles descarguen esto, lo vean, lo lean, sepan a qué se atenen cuando entran en el mundo de las publicaciones y sobre todo algunas revistas que suelen ser más exigentes que otras. Todas les piden que ustedes, o sea, que el autor tenga conocimiento de esto y lo pueda leer, lo pueda trabajar. Hay un documento más que en este caso lo utilizan las revistas que están indizadas o están próximas a indizarse en cero, que es la utilización de la taxonomía CREDIT. La taxonomía CREDIT no ha determinado 14 roles. Entonces, cuando se dan la contribución autoral, hay que decir, bueno, este participó en la investigación, el otro en la parte de la metodología, el otro en la parte de los resultados, este escribió, el otro revisó lo que se había escrito, el otro trabajó o gestionó el software, el otro buscó los recursos. Entonces ahí queda claro, porque esto es muy importante. Yo eso lo he hablado con Frank en otras ocasiones, porque antes se daba el problema. O sea, hoy se estimula mucho. Y de hecho, los editores les prefieren publicar un artículo de autoría diversa, ¿no? O sea, hay un autor de Paraguay, hay un francés, hay un chino. Bueno, ese artículo promete para un editor. Entonces, a la hora de explicar los roles en las métricas que cuentan, que los robots que tienen la base de datos trabajando, la inteligencia artificial que está incorporada en la base de datos trabajando, están contando las autorías y los porcientos de representatividad de cada autoría para el autor, para la institución y para el país de procedencia.
O sea que eso es muy importante. Cuando nosotros aclaramos esta aquí con esta taxonomía, estamos haciendo verdaderamente un trabajo en función de la transparencia y la objetividad hacia la ciencia a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son, colegas, vamos a decir que lo más común? Lo más común, hay otros tipos de artículos. Hay revistas que publican, por ejemplo, las cartas al editor y, o sea, puede ser un documento interesante, la carta del editor, reseñas de libros, también se publican reseñas de libros, pero a nuestro modo de ver, yo les estoy ahí anotando los tres que más comúnmente se encuentran. Y de esos tres, el de más relevancia, el de mayor atracción, el de mayor interés, resulta ser el artículo original o artículo de investigación. También los artículos de revisión de la literatura y los ensayos suelen ser elementos de interés en este sentido a la hora de publicar en las distintas revistas. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Y ya les estoy explicando cómo, o sea, qué vamos a hacer en este sentido. Bien, ahora miren, hay un primer concepto que es importante que nosotros trabajemos, que es de base de datos. ¿Qué son las bases de datos? O sea, primero, que nosotros nos preguntemos cuáles son, o sea, qué son las bases de datos, cuáles son las bases de datos más relevantes desde el punto de vista regional, bases de datos más relevantes a nivel mundial. Nosotros yo creo que estaría bien para este ejercicio, Frank, trabajar bases de datos regionales. Nosotros hemos aquí puesto de distintos caracteres a varias de ellas. O sea, Correcto. DOA es una base de datos mundial. Es una base de datos que ustedes van a ver que tiene, les pido que cuando entren, no les voy a decir ningún comentario ahora, cuando entren ustedes a DOA, vean cuántos miles de revistas tienen indizada DOA. Es una base de datos norteamericana. Entonces, revisen eso para que vean cuántos miles. Entren entonces, hay una regional que es Redalic. Redalic está gestionada desde la Universidad Autónoma de México y es una base de datos regional. La otra base regional es Cielo, pero lo que pasa es que regional, perdón, Cielo tiene una amplitud mayor porque incluye revistas portuguesas, revistas españolas, revistas de otro lugar también que pueden ser de otro lugar en el mundo, pero o sea, más bien del ámbito iberoamericano. Adquiere, es Cielo. Entonces, yo les estoy proponiendo que ustedes trabajen con esas tres. ¿Qué he hecho? O sea, les he puesto la URL, que puede estar bien perfectamente, sin URL para complejizar el ejercicio, pero yo les he puesto la URL en la presentación. Sería muy bueno que ustedes entraran. Yo quiero que vean y tengan una visión integral de lo que es la base de datos. Cómo la base de datos es el conglomerado, es la integración de todo un conjunto de revistas que aportan a la ciencia en muchas ramas del saber y que llevan una gestión, que llevan una concentración de profesionales muy altamente calificados para poder catalogar, para poder señalar estándares de trabajo, de exigencia, sobre todo y siempre para perfeccionar la ciencia, para elevar la contribución que la ciencia hace al desarrollo sobre la base de la ética y sobre la base de la responsabilidad social. Eso está ahí. Está ahí. Está dentro de los elementos que pide esa base de datos como requisito para que una revista entre. Las revistas no entran automáticamente a las bases de datos. Tienen que ser sometidos a un proceso de revisión y de arbitraje. Y cuando lo cumplen satisfactoriamente entre una puntuación que se toca, entonces la revista entra y gana la base de datos una nueva revista y la revista, por supuesto, gana un elemento que le potencia su visibilidad. O sea, quiero que lo vean de esa manera. Entonces, cuando estén dentro de la base de datos, otro de los, cada uno de ustedes, en correspondencia de su profesión, y le vamos a pedir que el próximo lunes, al inicio de la clase, Frank,
Entonces, hagamos comentarios de la experiencia que tuvimos con este ejercicio, las revistas que vimos, la relevancia de las revistas, el perfil de la revista, que por supuesto ustedes van a buscar el perfil, cuando entren ustedes van a ver que las revistas están catalogadas temáticamente y cada quien va a ir a ver la que le interesa. O sea, el ingeniero no tiene por qué ir a ver la revista de teología. El teólogo va a ver la revista de teología, es la que le corresponde. Y va a hablar de la revista de teología que él revisó, las que le parecieron más convenientes, más consistentes, más apropiadas. Entonces, vamos a revisar. O sea, aquí en la columna de la derecha, de la lámina que ustedes están, dentro de la base de datos, la parte que va directo a la lista de revistas. Entonces, ustedes, de ahí para allá, van a entrar a la temática que a ustedes les interesa profesionalmente. Ajá, me están siguiendo hasta aquí. O sea, ese es, digamos, una, la primera parte de este ejercicio, familiarizarnos con el ambiente de trabajo, con el sistema de trabajo que tiene la base de datos. Ahora, después de esto, vamos entonces, cuando entremos y despleguemos, o sea, usted tocó y vio de la revista, vamos a ver de la revista de psicología aquí en cielo. Pinché y se me desplegó un menú y ahí empiezo a ver revistas españolas, revistas brasileñas, revistas colombianas, revistas mexicanas. Entonces, va a tener muchas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en ese sentido. Entonces, cuando entre, le pido a los colegas que entren. ¿Qué van a ver cuando entren? O sea, ¿qué ejercicio quiero que hagan cuando entren a la revista? Vean el perfil de cada revista. ¿Dónde ustedes ven eso? Cuando ustedes entren a la revista van a desplegar acerca de. Y en el acerca de hay toda una explicitación de la revista, qué frecuencia tiene, cómo realiza la evaluación por pares, cómo se alinea con la ciencia abierta, qué tiempo se demora en evaluar los artículos, cómo evalúa los artículos, qué sistema de evaluación de artículos emplea. Viene en muchos casos la, digamos, el documento directriz que se entrega a los expertos para que evalúen el artículo y usted va a ver qué importancia tiene que el artículo tenga relevancia, que tenga un aporte, que tenga una novedad. Usted lo va a ver porque a eso va a ir a constatarlo el experto que lo va a leer. Y entonces usted no puede presentar un artículo que esté débil o que tenga falencias en ese sentido. O sea, quiero que ustedes vean en la sesión acerca de la revista, vean esos datos. Y muy importante, que ahí también tiene que estar, en qué bases de datos está indizado. Porque aunque ustedes entren, o sea, por ejemplo, ustedes entraron a la lista de revistas por cielo. Sí, pero la revista va a estar indizada, además de cielo, en otras. Puede ser decenas de bases de datos. Entonces, quiero que vean en qué base de datos está indizada la revista. Y el hecho de la indización que tiene es la visibilidad que le aporta la revista al contenido que se publica en ella. O sea, para que ustedes vayan sacando cuenta y vayan viendo y en correspondencia con su potencial usted pueda calcular en cuál puede clasificar. Vayan pensando eso también. O sea, otra cosa que les pido que descarguen, le pido que obtengan las normas para autores. No se puede, nadie puede escribir un artículo. El artículo no se escribe neutralmente, ya se lo estoy anunciando. Ningún artículo se escribe, usted hace una investigación, pero escribir el artículo, no, el artículo se escribe para una revista en particular. Porque usted tiene que trabajar con las normas para autores. Se lo voy a estar repitiendo el lunes que viene una y otra vez. ¿Y cuál es la recomendación? Ajustarse a las normas para autores. Y en la sesión de introducción, busque lo que dice introducción y las normas para autores. Y en la sesión de materiales y métodos, busque las normas para autores y haga lo que dicen ahí. Entonces, descárguense las normas para autores. Ahora, dentro de las normas para autores, cuando ustedes las lean, se van a encontrar un vínculo. En muchas de las revistas aparecen ahí lo de mostrar lo del conflicto de interés con un documento aparte. La sesión de derecho de autor a la revista con un documento aparte. Una plantilla
Muchas revistas hoy están ofreciendo plantillas para favorecer la escritura del artículo. No, se descarga la plantilla, pero la plantilla emana generalmente de las normas para autores. Entonces, ustedes, fíjense este otro ejercicio, o sea, ya dentro de la revista, acerca de la revista, y va a hacerle una revisión, y eso lo tiene que hacer a varias, no puede ser una sola, porque la cuestión es elegir y que ustedes elijan la revista a la que le van a escribir artículos en la que ustedes consideren que tienen posibilidad de clasificar. Ajá. Y por último, el último ejercicio en este sentido, el último, es, yo siempre, esto ya es una cosa que viene más de la práctica o de mi experiencia que de otra forma. Yo les recomiendo a mis estudiantes cuando imparto el curso, yo les recomiendo siempre, descárguese 2 o 3 artículos. Descárguese 2 o 3 artículos. Si usted va a escribir una revisión de la literatura, 2 o 3 artículos de revisión de la literatura. Si va a escribir un artículo de investigación, descárguese 3 o 4 artículos de revisión, de investigación, para que tenga un modelo y pueda, dice, bueno, si este pasó, si este fue bien evaluado, déjeme ver cómo se trabajó esta parte, aquella parte, déjame ver cómo lo hizo. Incluso usted entre dentro del artículo, lo revisó, lo vio, lo cita, lo referencia. Esto es muy importante, porque es a lo que nosotros podemos llamar aprendizaje con modelo. Siempre tenga un modelo, y si el modelo es positivo, le ayuda a trabajar convenientemente en ese sentido. Bueno, este es, colegas, el ejercicio que les estoy proponiendo para el próximo lunes. Y el miércoles es la sesión de trabajo. Frank, ya tú Sí, sí, estás escuchando sí, sí. lo que les estoy comentando ahí. Y bueno, es algo, no se dejen, vamos a decir que impresionar por el peso, la cantidad de información que ustedes vean, la cantidad de revistas que existen. O sea, se van a encontrar, les estoy diciendo, muchas, muchas. Incluso dentro de la temática de cada uno de ustedes hay muchas. Entonces, trabajen con eso. Y tengan además, usted tiene que tener identificado esos otros ejercicios. Bueno, tener, por ejemplo, en habla hispana, la revista más importante que hay es Comunicar. Es la mejor ranqueada que hay de entre todas las disciplinas. En habla hispana. Es Comunicar. Bueno, leer esa revista, verla, por qué está tan bien situada, tan bien valorada dentro de la web de la ciencia. Entonces hay que ver de las mejores, si me puedo situar en un artículo en una de esas mejores, o una de las que esté, digamos, en términos medios en materia de indización y de relevancia en ese sentido. Bueno, trabajamos con una de esas, pero hay que ver, hay que analizar los tipos de revistas que tengo a mi disposición en correspondencia con mi perfil profesional. Entonces, a mí me gusta también ya, o sea, hay mucha información de esto en internet, colegas, muchos resultados en que ustedes pueden consultar, que pueden leer, que pueden revisar. A mí me gusta mucho, Fran también lo apruebo, este trabajo de un autor de la Universidad de Barcelona, me parece que es el señor. Lo cierto es que es un nombre, un catalán, Lluís Codina. Lluís Codina incluso tiene un blog que publica cosas muy interesantes, todas estas de este tema, ¿no? Pero aquí nosotros les estamos poniendo 2 cosas de mucha importancia. Uno, el material este que ustedes lo pueden obtener, está de descarga libre en internet. Yo se lo recomiendo que ustedes lo tengan. Es una especie de manual muy claro, muy sencillo, o sea, muy plausible para que ustedes trabajen con él, les oriente, los guíe. Ese manual se lo recomiendo. Y acá arriba hay un link donde hay muchos libros de investigación. Yo les reitero, esto tenemos que partir de que la escritura del artículo científico, empezamos por ahí y termino por ahí.
la escritura del artículo científico solamente describe un círculo del trabajo de investigación. O sea, nosotros empezamos a investigar, entonces llegamos al inicio con la escritura de un artículo científico y volvemos a recomenzar, digamos, que otro ciclo de trabajo en ese sentido. Porque entonces se supone que empiezo a investigar de nuevo, obtener un resultado, valido el resultado y vuelvo y publico. Entonces, hay que tener muy claras nuestras concepciones acerca de la metodología de investigación y ahí hay obras verdaderamente extraordinarias. Hay otras que también les pueden ser útiles, pero les puedo decir que hay libros en eso que les estamos, en ese vínculo que les estamos ofreciendo, libros muy valiosos de investigación, estimados colegas. Yo les había anunciado de que hoy era mucho más sencillo porque no teníamos la parte esta inicial. No tiene sentido que ustedes para tirando para hablar y aprovechar y cumplir con las 2 horas. Esta era lo que yo tenía planificado para compartir con ustedes hoy. Si algún colega, las demás sesiones no vamos a trabajar de esta manera, o sea, vamos a tener, como que ya Fran le había anunciado, una parte primero de intercambio, de trabajo con ustedes, y después, bueno, desarrollamos lo próximo. La próxima clase empezamos viendo las vivencias, las experiencias de ustedes en esto que yo les he orientado hoy. Vamos a hacerlo de esa manera. Pero lo que yo traía para compartir con ustedes es esto. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento entonces de compartir, de señalar Sí, Julio la está duda, levantando la mano. hacer algún Julio César. comentario. ¿Cómo está, estimado doctor? Le quería pedir un mega favor. No sé si nos podría mandar una listita de todas las normativas y reglamentos que nos tenemos que descargar para empezar a hacer nuestros artículos. No, todo va a estar en plataforma. Ah, ya. Entonces pensé que teníamos que descargar. No, nosotros le vamos a estar compartiendo siempre le vamos a estar compartiendo materiales que consideremos que sean necesarios, por ejemplo, pero le vamos a estar dando también desde esta perspectiva, le vamos a estar dando la orientación, le vamos a estar compartiendo las ideas que ustedes deben seguir. Por el momento, esta es la primera etapa de trabajo. Entonces, el lunes que viene empieza la lógica de la escritura del artículo científico. Igual le vamos a dar algunos ejemplos, algunas guías, y todo eso que estamos utilizando está ya en plataforma. Bien, muy bien esas precisiones que nos ha compartido el doctor. Fíjense que el módulo habla de desarrollo de competencias investigativas, que después ustedes la van a llevar también a esa función sustantiva que decía el doctor, que es la parte académica, la parte de la enseñanza, la parte de organizar, planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje en su asignatura, pero que lo hemos centrado a partir de la solicitud de la universidad en la investigación. Y en este sentido ya estamos hablando de un grupo de competencias que en trabajo con el doctor, inclusive en los programas de maestría, yo recuerdo que una vez me compartió un instrumento que él utilizó para la maestría que él coordina de educación en la Universidad de Matanzas, donde él le preguntaba a los maestrantes qué bases de datos utilizaban, cómo accedían a esas bases de datos. Y son competencias investigativas que nos hemos dado cuenta a lo largo del trabajo que venimos realizando, que hay veces que están los aspirantes o los maestrantes en un programa y por ejemplo, no tienen esa habilidad o esa competencia de gestionar la búsqueda en base de datos, de gestionar una estrategia de búsqueda, por ejemplo, para un artículo de revisión teórica o de revisión sistemática, como el doctor. Vamos a estar aprendiendo de competencias que son muy necesarias. Y hay una cuestión importante. Fíjense que cuando estén ya en la plataforma, el objetivo del curso habla de desarrollar una cultura en lo tocante. Y este es un término que el doctor siempre me lo precisa. Él siempre me lo, Fran, hay que desarrollar una cultura. Esto tenemos que lograr que los participantes adquieran una cultura. No es solo que vengan a pasar un módulo. ¿Qué significa esto, colegas? Hay que volver a ver la grabación de la sesión.
A diferencia de los módulos anteriores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la grabación y vamos a generar un resumen por escrito de la grabación para que ustedes también lo lean, porque una cosa es escucharlo y otra habilidad es leerlo. Para muchos escuchar, anotar, para otros leer y subrayar. Va a estar también el día de mañana. Yo estaba mirando ahora que no me han matriculado a mí, está solo el profesor escribiendo matriculado en la plataforma, a mí no me han matriculado, ya mañana yo lo voy a solicitar y como siempre hemos trabajado, sobre las 11 de la mañana yo me comunico e informo todo lo que ya está disponible. La orientación que nos dio el doctor es lo que nosotros vamos a hacer la próxima semana. ¿A qué los invito? No nos va a ser de mucha utilidad que pasen clases desde un celular. No. Necesito que se conecten desde una PC para la práctica, porque van a ser sesiones netamente prácticas. Y después, ustedes tienen que permitirle que el profesor, nuestro doctor, vea el trabajo que hicimos. Perdóname, Sí, ahí adelante. esa precisión que estás haciendo ahora es esencial y agradezco mucho que la hagas. Es increíble lo que se pierde de el ambiente de trabajo que Seguro. tenemos en la pantalla de una laptop o de una computadora de escritorio. Lo mismo sucede con una revista que con una base de datos. El menú lateral que hay que desplegar generalmente en el teléfono se nos pierde. Hay que Sí. darle unas rayitas que tiene y pinchar ahí para entonces no es igual. Entonces es importante que lo tengamos desde acceso a esto en el ejercicio, desde una laptop o una computadora que esté conectada, computadora de escritorio que esté conectada, por supuesto, a internet con buena conexión. Esa es una idea esencial para poder ver todo esto que estamos hablando y poder interactuar con todo ello y poder interactuar también con los colegas con los que estamos participando, porque este es un momento también de trabajo colaborativo. Bien. Entonces, estimado doctor, con las reflexiones y la introducción al tema, recordando el objetivo de desarrollar una cultura en lo tocante con la publicación científica, queremos darle las gracias. Si antes de yo despedir al doctor, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Bien, de no tenerla, es una invitación a consultar a partir de mañana la información y empezar a autoprepararnos. Una invitación a un compromiso, aprovechar esta experiencia que el doctor nos va a mostrar, que les va a quedar para toda la vida y que muchas veces no la hemos pasado en un curso, no la hemos pasado en la universidad, pero en la universidad nos exigen que publiquemos, nos exigen que los resultados se socialicen. Aquí está la posibilidad de generar estas competencias con las que estamos trabajando. Yo quiero despedir al doctor. Bueno, ahí, excelente, está el padre Asensio. El padre Asensio acaba de postear. Padre, ¿usted está? Sí, lo veo. Si usted Sí, puede, ¿cómo está, estimado Frank? Yes. a mí me gustaría que usted fuera quien cerrara la sesión como director académico por la importancia que tiene este módulo para la universidad y que todos son profesores, excepto dos de la universidad, con breves ideas para despedir al doctor. Gracias, estimado Frank. Y también un saludo especial a Hermis, doctor Hermis. Ya nos conocemos también por los anteriores Sí, diplomados, ¿no? padre, Y estamos justo. padre, muchas gracias. Es un honor trabajar nuevamente con usted y los saludo con muchísimo respeto a usted y al resto de sus profesores y a su digna universidad. Gracias, estimado doctor. Un poquito todavía ronco yo. Entonces te agradezco. De verdad, tu aporte ha sido tan importante en los programas que hemos desarrollado anteriormente y ahora también esperamos que así será. Y a los colegas justamente decirles, ¿no? ¿Por qué hemos concluido este último módulo con la investigación? Porque es una debilidad que tenemos como universidad. Ustedes saben, colegas, que tanto es verdad lo que dice Frank, exigimos, pero quizá no estamos dando herramientas. Quizá en esto todavía somos muy limitados, incluidos nosotros
las autoridades. Entonces, por eso es que hemos querido que este programa, ya en su último módulo, nos ayuden, sobre todo a cómo se elabora un artículo científico y tengamos condiciones y también herramientas generados por la IA y que nos permita justamente fortalecer esto que es débil en nuestra universidad, las publicaciones. Cuánto quisiéramos que la investigación fluya, ¿no? Sobre todo las publicaciones. Y todo lo que yo escuché atentamente al doctor Elmis decir justamente estas estadísticas, ¿no? Las evaluaciones que se hace justamente con nuestras universidades del exterior y cómo es que a las universidades también se les categoriza. Cuánto quisiéramos que también la católica y también las mismas UAC estemos justamente categorizados, citados nuestros productos intelectuales, etcétera. Entonces, yo de verdad estoy entusiasmado, trataré de siempre estar puntual también, porque es un módulo importante también para nosotros, nos va a beneficiar bastante. Y asimismo a los colegas les animo para estar siempre puntuales, comunicar también a los que no están todavía en esta clase para que así juntos podamos aprender y luego también poder también transmitir en las carreras ahí con los compañeros que no han tomado también este diplomado. Con estas palabras y agradeciéndote una vez más, doctor Elmis, cerramos esta sesión y quedamos en vernos el miércoles.